El señor secretario general leerá el acta de nombramiento como doctor honoris causa del señor don Zubin Meta. El Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia, en sesión celebrada el día 14 de febrero de 2008, presidida por el señor Juan Juliá Igual, rector magnífico, a instancia del Vicerrectorado de Cultura, de la Facultad de Bellas Artes y del Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte, adoptó el acuerdo de nombrar doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia al señor Zubin Meta, de lo que yo, Vicent Castellano y Cervera, como secretario general de la Universidad Politécnica de Valencia, con el visto bueno del señor rector magnífico, doy fe en Valencia a 24 de mayo de 2008. El padrino del doctorando, doctor Juan Bautista Peiró López, tiene la palabra. Con la venia. Majestad, molt honorable señor president, señor rector magnífico, dignísimas autoridades académicas y políticas, señores claustrales, señoras y señores. Hoy es un día de fiesta en un año festivo. A partir de hoy, la Universidad Politécnica de Valencia contará con un nuevo miembro por causa de honor, el maestro Zubin Meta, director de orquesta y director de ópera. Glosar los muchos y destacables méritos que le hacen sin duda acreedor de la máxima distinción académica es tarea que procuraré cumplir con la brevedad que el público desea y la fidelidad que el maestro merece. Para ello, me permitirán que plantee esta presentación como un sencillo ejercicio de comparaciones. Comparación entendida como correspondencia, como relación entre dos o más elementos. Soy consciente de que la comparación tiene muy mala prensa, las comparaciones son odiosas, y que su práctica cotidiana puede dar pie a la competitividad peor entendida, a sentimientos tan innobles como la envidia, los celos y el odio. Por el contrario, la comparación es una herramienta valiosísima para contextualizar y relativizar. Situar las cosas en el espacio y en el tiempo, situarnos a nosotros mismos en el conjunto de la sociedad y de la historia es algo imposible de llevar a feliz puerto sin las comparaciones. Desde esta perspectiva tozudamente comparativa, yendo de lo general a lo particular, me atreveré a enunciar una serie de relaciones entre técnica y arte, entre el maestro Meta y esta universidad. Generalmente, las generalizaciones sí que son odiosas por inexactas, concebimos técnica y arte como conceptos distintos, opuestos incluso. El romanticismo del siglo XIX y el individualismo del siglo XX, entre otros muchos factores, han generado una confusión que nos hace pensar que siempre ha sido así, pero nada más lejos de la realidad. La etimología y un buen diccionario nos demuestran que la multiplicidad simultánea y la unidad de significados del arte apareció en Grecia con el término tecné y perduró siglos después con el vocablo latino ars. Tecné significó arte, en particular arte manual, industria y oficio. Se decía así de alguien que sabía su arte, su oficio, por tener una habilidad particular y notoria. Los ejemplos dados por Platón, siguiendo a Sócrates, relativos a la necesidad de hacer las cosas con arte, se aplicaron pronto a un arte no manual sino intelectual, al arte de la palabra o del razonamiento. Pero como las otras actividades eran también arte y como era arte asimismo la creación artística, el término tecné estaba lleno de ambigüedad y solo podía ser entendido en un determinado contexto. Sin embargo, puede concluirse que tecné designaba un modo de hacer, incluyendo en el hacer el pensar, un modo de hacer algo. Como tal, modo implicaba la idea de un método o conjunto de reglas, habiendo tantas artes como tipos de objetos o de actividades, y organizándose estas artes de una manera jerárquica, desde el arte manual u oficio hasta el supremo arte intelectual del pensar para alcanzar la verdad. Si comparamos estos significados con el actual, veremos que estamos más cerca de lo que solemos entender por arte, mientras que técnica ha pasado a ser sinónimo de tecnología. Quizá esta profunda identificación milenaria no explique el hecho de que esta universidad, varias veces técnica, incluya entre sus centros y titulaciones Bellas Artes,
pero sin duda justifica la mutua aceptación que tanto artistas como tecnólogos hemos desarrollado, así como la fructífera experiencia compartida que ha hecho de esta universidad una institución singular en su excelencia. Esta compleja e ilustrativa concepción de la técnica está muy próxima a uno de los principios fundamentales que ha guiado la vida entera del maestro Mehta, nacido en Bombay, en el seno de una familia de tradición parsi. Pensar bien, hablar bien, obrar bien. Esta máxima suprema del profeta Zaratustra, que poco tiene que ver con la generalización sufrida de este nombre a partir de las ideas de Kant o Nietzsche, sigue extraordinariamente vigente 2600 años después. Otra cosa bien distinta es que se practique universalmente. Pero comparemos. Ese bien aplicado al pensar, hablar y obrar es un método imperioso que nos remite al modo de hacer con arte implícito en la tecné de los griegos. Puestos a hacer las cosas, ¿existe mejor modo que hacerlas bien? Decididos a hacerlas bien, ¿existe mejor manera que hacerlas con arte? De los 52 honoris causa de la Universidad Politécnica de Valencia, apenas una quinta parte están directamente vinculados con la creación y la interpretación artística. Ahora bien, de ellos, prácticamente la mitad tienen que ver, y mucho, con la música. El primero fue el maestro Joaquín Rodrigo, el 31 de mayo de 1988. Casi 20 años exactos más tarde, vuelve a ser la música la protagonista indiscutible de esta jornada. No es de extrañar este predominio musical, habida cuenta algunas propiedades de la música tan extendidas como ciertas. Liberada de cualquier forma y cuerpo material, la música fluye como un lenguaje universal que se dirige directamente a la sensibilidad del ser humano. Más allá de cualquier interpretación racional, de lecturas en tanto que lenguaje, la música se escucha y se siente como emoción en todas sus dimensiones. De la emoción a la pasión y de esta al amor, todo es cuestión de escala y de sensibilidad. Zubin Mehta nació el 29 de abril de 1936. Ese día, a muchos kilómetros de distancia, el gran Toscanini tocaba su concierto de despedida al frente de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, la misma orquesta de la que el propio Mehta fue director musical 42 años después, desde 1978 a 1991. Su infancia estuvo marcada por el amor de sus padres y la pasión por la música. A pesar de la turbulenta situación política de la India, el niño Mehta vivió rodeado de afecto y música clásica, amor y confianza como ingredientes necesarios para crecer y madurar sin complejos. Aún hay otra circunstancia relativa a sus inicios educativos igualmente destacable. En Bombay fue a un colegio regentado por jesuitas españoles, el Santa María, donde se aceptaban muchachos de cualquier orientación religiosa. Este hecho le transmitió al joven Mehta la tolerancia hacia la pluralidad entre las personas y el respeto a la diferencia. En palabras del propio maestro, aquí hunde sus raíces ese rasgo de su personalidad que le ha llevado a todos los confines de la tierra y a entablar contacto con las personas más diversas. En cuanto a su educación musical, hacia la que se encaminó tras acatar los deseos paternos de cursar medicina y comprobar que ésta no era lo suyo, tuvo en la figura de su padre a su primer maestro tan severo como exigente. Pronto tuvieron claro, sus padres, que para una formación adecuada su hijo debería viajar a Viena. Hacia allí encaminó sus pasos Zubin Mehta con 18 años y todo el futuro por delante. Con el objetivo claro de ingresar en la Academia de Música, Mehta pasó del sonido de la gramola de su padre a la calidad incomparable de la percepción directa de una de las mejores orquestas de la época, dirigidas por los más prestigiosos directores del momento. El choque fue tan fuerte como profundo, reafirmándose su convicción de ser director de orquesta. 3 profesores marcaron sus años de aprendizaje vienés: Karl Schiske, Otto Röhm y, sobre todo, Hans Swarovski, el profesor de dirección más reputado del momento. Del maestro Swarovski, el discípulo Mehta aprendió una lección que ha llegado a dominar como pocos: el profundo respeto hacia la obra, la fidelidad absoluta hacia su concepción original. De los 3, destaca el entonces alumno la misma doble condición: ser extraordinariamente rigurosos, incluso severos, pero también capaces de transmitir sus enseñanzas de un modo extraordinariamente eficaz, así como ser personas muy cálidas en el trato humano. Este modelo de rigor y humanidad bien puede servir para las instituciones universitarias
y en particular para la Universidad Politécnica de Valencia, tradicionalmente más inclinada por el rigor a secas. Afortunadamente, todo cambia y muchos aprenden de la experiencia y de las enseñanzas de otros. El maestro Sarosky tenía claro que el mejor modo de aprender era practicando, otro rasgo muy politécnico, y no ya en los laboratorios o en el campo, sino dirigiendo orquestas generalmente compuestas igualmente por estudiantes. Festivales de verano y cuantas oportunidades se presentaban eran aprovechadas como impagables lecciones de realidad, prácticas de empresa, diríamos nosotros. En este tiempo, la música era todo para el joven aprendiz y director y tenía absolutamente clara su vocación por seguir dirigiendo por encima de todo. En otoño de 1956, la sublevación producida en Hungría provocó la llegada a Austria de millares de refugiados que fueron acogidos en campamentos. Zubin Meta, junto a otros estudiantes, dieron un concierto en las proximidades de la frontera húngara. Su espíritu solidario salía a relucir con 20 años. En 1958 se estrenó como asistente de director con la Real Filarmónica de Liverpool. Experiencia difícil, pero de la que a buen seguro supo extraer positivas experiencias. La década de los 60 se inauguró con una intensidad profesional impensable unos meses atrás. En un breve lapso de tiempo, el maestro Meta se hizo cargo de la Orquesta de Los Ángeles de 1960 a 1978 y de la de Montreal, 1962 al 67. Algunas invitaciones por sustitución de los titulares y otros buenos contactos, prácticamente ángeles protectores, le habían permitido dirigir a finales de los 50 en Los Ángeles, Filadelfia y Nueva York. En 1961 se produjo un acontecimiento que marcará toda su trayectoria profesional, la invitación de la Orquesta Filarmónica de Israel. Allí fue recibido por la familia Barenboim y se sintió especialmente a gusto. Una vez más, el binomio profesión-vida funcionó a la perfección. Por una parte, la mayoría de los músicos procedían de Austria o del este de Europa, por lo que el sonido de la orquesta era ese sonido vienés al que el maestro estaba tan acostumbrado. Por otra, las calles de Tel Aviv, con su organizada confusión, eran muy semejantes a las de su Bombay natal. Las claves para el enamoramiento estaban servidas. Con estos músicos tuvo claro que la música ha de salir del corazón tanto como del entendimiento y el dominio técnico. Tras sucesivas invitaciones puntuales y periódicas, en 1969 fue nombrado asesor musical, en 1977 director de la misma y desde 1981 director vitalicio. Al frente de esta magnífica orquesta, el maestro Meta ha protagonizado algunos de los conciertos que trascienden la pura interpretación musical para transformarse en gestas de gran impacto social. Como botón de muestra, solo señalaré que en 1968, año de la fundación del Instituto Politécnico de Valencia y del 20º aniversario de la fundación del Estado de Israel, la Orquesta Filarmónica de Israel interpretaba el Requiem de Verdi al aire libre, en la gran plaza ante la Iglesia del Nacimiento de Belén. Miles de personas, judíos, cristianos y árabes, se conmovieron al unísono ante el oratorio más dramático de la historia de la música. En 1971, esta misma orquesta celebró su primera actuación en Alemania, en el Festival de Berlín. El impacto simbólico fue de primer orden y la construcción utópica de una nueva amistad sonaba conmovedora. Afirmación de la amistad que tuvo su correlato en 1994, cuando la Filarmónica de Israel actuó por primera vez en la India. 1961 fue un año repleto de trabajo y de nuevos lazos profesionales que devinieron en sólidas relaciones afectivas. En el mismo año empezó a trabajar regularmente con la Filarmónica de Berlín y la de Viena. Ni que decir tiene, Viena condensa el concepto musical que le marcó de por vida. En el año 2001, con motivo del 40 aniversario de su primera actuación, el maestro Meta fue nombrado miembro honorario de esta orquesta. También a 1961 hemos de remontarnos para situar el origen de su relación con el Maggio Musicale Fiorentino. Tras colaborar regularmente durante 2 décadas, fue director invitado en 1981 y desde 1986 es direttore principale del teatro. Desde luego, fidelidad y lealtad son rasgos profundamente definitorios de la personalidad del hombre Meta.
Sería terriblemente injusto seguir hablando de sus amores profesionales que surgen en los años 60 y no dejar constancia del que ha sido el gran amor, esta vez con mayúscula, de su vida, Nancy Kovac. Para evitar el socorrido tópico, citaré literalmente al maestro. La mujer con la que estoy casado desde 1969 y que desde entonces, es decir, desde hace casi 4 décadas, es mi inseparable compañera, amiga y pareja. A Nancy y a mí nos une una inquebrantable relación de hierro, en la que mi esposa ha debido muchas veces tener y demostrar indulgencia y comprensión, también paciencia y capacidad de aguante. En años sucesivos, la dirección de las respectivas orquestas de Los Ángeles, 1960-78, Nueva York, desde 1978 a 1991, e Israel, amén de importantes giras mundiales y sus periódicas colaboraciones con las más prestigiosas orquestas y con los más reputados directores y cantantes, la presencia de la ópera irá increciendo con el tiempo, situarán la figura de Mehta entre los indiscutibles directores del panorama mundial. De su etapa de Nueva York, no obstante, destacaría casi telegráficamente 3 apuntes biográficos que contribuyen a completar el perfil del maestro Mehta. El primero es su debut con la Orquesta Filarmónica de Nueva York con un concierto al aire libre en Central Park, al que asistieron 140.000 personas. Él siempre se ha mostrado partidario de este tipo de eventos, porque en cierto modo llevan a cabo una educación musical y por esa vía se puede conseguir nuevo público. Además, le gusta la gratuidad de estos conciertos que permiten popularizar la música clásica. También esta universidad tiene claro la pertinencia de abrir sus puertas a la sociedad y las enormes ventajas inherentes a la divulgación y la difusión mayoritarias. El segundo apunte tiene que ver con la innovación, término muy propio de la investigación universitaria. Tiene que ver con la actualización de las propuestas y con el soporte pedagógico que siempre implica mostrar lo desconocido. Con la Orquesta Filarmónica de Nueva York interpretó mucha música moderna del siglo XX, convencido de su disposición para enfrentarse a lo nuevo y de su obligación moral para allanar el camino para que el gran público acceda al conocimiento de las obras de compositores jóvenes. Desde el estreno en Nueva York de la Sinfonía Turangalila de Messiaen, en la que el público fue abandonando poco a poco la sala, adquirió la costumbre de realizar una especie de prólogo para introducir a los oyentes en lo que el compositor quiere decir con su obra. El tercer apunte está marcado por la solidaridad y la generosidad. Tras largas conversaciones con el sacerdote responsable de la Iglesia Baptista Visinia de Harlem, la orquesta y él decidieron ofrecer conciertos de vez en cuando. El primero de ellos tuvo lugar en 1980 y contó con la participación de Leighton Price. Fue un gran éxito, muy bien recibido por la prensa y la sociedad. La presencia de la ópera fue ganando importancia a lo largo de la dilatada e intensa trayectoria del maestro, creciendo su prestigio como director de ópera. Seguramente la manifestación artística más próximo al concepto de obra de arte total, más compleja de realizar y más difícil de dirigir. El rigor, el compromiso, la intensidad con las que el maestro Mehta comete cada nueva representación le ha proporcionado tanto prestigio como fama. En este sentido, se entiende que le propusieron la dirección de la Ópera del Estado de Baviera, con sede en Múnich, en 1998 y hasta 2006, y que él aceptase, tras haber rechazado con anterioridad ofertas similares. Su sentido de la responsabilidad no le permitió aceptar hasta sentirse plenamente preparado para ello. En cuanto a la fama, solo señalaré 2 actuaciones que dieron la vuelta al mundo, sobrepasando las más optimistas previsiones. Los 2 primeros conciertos de los 3 tenores, Pavarotti, Domingo y Carreras, coincidiendo con el Mundial de Fútbol de Roma en 1990 y el de Los Ángeles en 1994. Si en Roma fueron 6.000 los oyentes en las termas de Caracalla, al Estadio Dodger de Los Ángeles acudieron más de 50.000 enfervorecidos asistentes a esta sensacional actuación. Mención aparte merece la interpretación de Turandot en La ciudad prohibida de Beijing en 1996, con escenografía del director de cine Zhang Yimou. Tras estrenarla previamente en Florencia, el impresionante escenario de La ciudad prohibida supuso un marco incomparable e irrepetible. Pero la fama y el éxito son derivaciones secundarias.
las consecuencias de un trabajo bien hecho. Mucho más meritoria y significativa es la actitud que el maestro siempre ha mantenido hacia los grandes problemas de la humanidad. Con la madurez, su participación ha sido creciente en los acontecimientos económicos y políticos. Otro catalizador importante ha sido su compromiso con la causa de Israel. De los muchos conciertos realizados, se podría resaltar algunos especialmente emblemáticos. Uno fue el que tuvo lugar en junio de 1994 en un lugar de destrucción y de intransigencia. Con la Orquesta Sinfónica de Sarajevo interpretaron el Requiem de Mozart en la bombardeada Biblioteca Islámica de Sarajevo. Aunque en el concierto propiamente dicho no pudo asistir ningún público, la actuación fue retransmitida por 26 cadenas de televisión. Otro fue el concierto en Weimar del año 1999, ofrecido por la Orquesta Filarmónica de Israel y la Orquesta del Estado de Baviera. Músicos judíos y alemanes formaron una sola orquesta para tocar la Segunda Sinfonía de Gustav Mahler. Weimar fue ese año capital cultural de Europa y ese concierto se planteó como un signo de tolerancia, concordia y reconciliación. Finalmente, en el primer aniversario de la catástrofe del tsunami, estuvo junto con la Orquesta del Estado de Baviera en Chennai, la antigua Madrás, asolada el 26 de diciembre de 2004. Desde su podio de director, pidió donativos para las víctimas del desastre. Podría seguir llenando páginas enteras enumerando acciones y actuaciones igualmente relevantes, pero más información aportaría poco más a lo esencial de su comportamiento profesional y vital. No puedo terminar sin referirme a los vínculos del maestro Meta con España y con Valencia. En 1964 tuvo el placer de colaborar con la Orquesta Nacional de España en la Alhambra de Granada. A uno de los ensayos previos asistió quien hoy es la reina de España, acompañada por la embajadora de la India en Madrid. Desde entonces, el maestro Meta ha visitado nuestro país en múltiples ocasiones, con la Orquesta Filarmónica de Israel, de Florencia, Nueva York, Múnich, Viena o la Sinfónica de Londres. A destacar su participación en 1992 en Toledo para conmemorar los 500 años de la expulsión de los judíos de España. Plácido Domingo cantó el estreno mundial de la Pasión sefardí de Noam Sherif, o su actuación ese mismo año en la Exposición Universal de Sevilla con la Filarmónica de Israel. Desde el 2006, en el que se representó Fidelio en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, contamos con la inmensa fortuna de que Valencia, junto a Israel y Florencia, se incluya entre los actuales hogares profesionales del maestro Meta. Por su indiscutible dimensión universal, pero también por razones de proximidad y familiaridad, se justifica sobradamente la espléndida acogida que ha tenido entre nosotros. El círculo se cierra y retorno a mis reflexiones iniciales. La enseñanza última del maestro Meta es que las comparaciones, simple y llanamente, no tienen ningún sentido cuando las trasladamos al ser humano, raza, condición, sexo, ideología. Todos somos iguales. Que esta lección de igualdad se desprenda de este ser excepcional nos debe mover a la reflexión y a la imitación. No hay mejor enseñanza que el ejemplo. Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda consideración y encarecidamente ruego que se otorgue y confiera al señor don Zubin Meta el supremo grado de doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia. Muchas gracias. Se va a proceder a la solemne investidura como doctor honoris causa del señor don Zubin Meta. Todos en pie. Ahora yo te llevo hasta delante del rector. Por el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia, a propuesta del Vicerrectorado de Cultura y con la adhesión de la Facultad de Bellas Artes
y del Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte, y en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrado doctor honoris causa. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título y os impongo como símbolo el birrete laureado, venerado distintivo del Alto Magisterio Español. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid el anillo que la antigüedad entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Así como los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos, unos y otros signos también de la distinción de vuestra categoría. Porque os habéis incorporado a este claustro, recibid ahora, en su nombre, doctor Zubin-Meta, el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Pueden sentarse. Tiene la palabra el doctor Zubin-Meta. Majestad, molto onorable amigo Francisco Camps, alcaldesa, magnífico rector, señoras y señores. Muchas gracias para todos por su presencia en este acto para mí tan importante y emotivo. Importante y emotivo por el honor, el privilegio y la confianza que en mí ha depositado la Universidad Politécnica de Valencia, título que evidentemente me llena un orgullo y satisfacción, pero que además
Siento muy especialmente porque supone el fortalecimiento del vínculo afectivo y artístico que desde ya algunos años mantengo con Valencia y su mediterránea comunidad autónoma. Valencia y su personas ocupan lugar clave, esencial en mi vida y en mis afectos. Desde el primer momento, cuando hace ya casi 10 años Helga Schmidt me habló del proyecto del Palau de les Arts, cuando entonces vine a Valencia y conocí al presidente Camps y a mi amigo Santiago Calatrava, sentí la convicción de que aquí, en esta tierra milenaria, surcada y forjada por tantas culturas, en la misma orilla del Mare Nostrum, que gestaba un núcleo fundamental de cultura y arte. Valencia es una metrópoli de gran desarrollo, también musicalmente. Su bien conocida tradición musical, sus bandas y sus certámenes, sus músicos que tocan en orquestas de medio mundo personifican una cultura musical que ahora fructifica en el Palau de les Arts, pero que también desde hace 25 años cuida y proyecta el Palau de la Música, por el que han pasado y pasan las mejores orquestas y directores internacionales. Desde el principio creí firmemente que Valencia y la comunidad valenciana son un enclave privilegiado, una sociedad creciente que desde la tradición y la asunción de sus propias identidades forja un futuro dinámico e esplendoroso, de vanguardia y de proyección de cultura y arte. Sentí con íntima convicción que el Palau de les Arts, tan acertadamente denominado Reina Sofía, era el espacio que simboliza y en el que cristaliza este momento irrepetible de la historia de la comunidad valenciana. Comprendí también que Valencia y su entorno privilegiado eran el lugar ideal para materializar en óptimas condiciones mis sueños de música. La presencia de Helga Schmidt como intendente y directora artística en el Palau de les Arts me aseguraba además el poder trabajar con un altísimo nivel artístico y en un entorno propicio y amigo. Yo había colaborado con ella en Londres, en la Royal Opera House. Desde los años 70, cuando la conocí, hemos compartido hermosas experiencias artísticas y humanas que aquí hemos revalidado con el Fidelio que inauguró la escena del Palau de les Arts en octubre de 2006. Luego, con El Oro del Rin y La Valquiria, y ahora con la Turandot que estrenamos esta misma tarde, y con el Siegfried, en que él con tanta ilusión andamos enfrascados junto a las fueras del Baus. Hoy, día feliz, en que me convierto en doctor honoris causa de esta Universidad Politécnica, estoy convencido de mi acierto al confiar en un proyecto que entonces, hace ahora 10 años, era el sueño y la ilusión de unos pocos. Después de 2 años de involucrarme formalmente en el Palau des Arts y con todo lo que este edificio emblemático diseñado por mi buen amigo Santiago Calatrava representa, y surcar y frecuentar las calles y los lugares de Valencia, de haber establecido vínculos personales con tantos valencianos, me siento felizmente próximo a esta ciudad. Estoy muy orgulloso, francamente satisfecho que estar tan vivamente implicado en este estupendo Palau de les Arts y ser presidente del Festival del Mediterráneo. El mensaje de la cultura en el sofisticato mundo contemporáneo es especialmente relevante,
Para conciliar pensamientos, ideologías y limar diferencias, el arte y la música en particular son elementos que aproximan personas y sentimientos, sensibilidades y divergencias. Creo firmemente en la música como instrumento de paz y fraternidad. Valencia és avui més que mai un lloc on florixen la pau i la fraternitat. Moltes gràcies a tots.